Bien, en el tema de derivadas tenemos que saber algunas fórmulas mm, para poder desarrollarlo. Empezamos con la primera. Si yo tengo una función, está en función x obviamente, y acá tengo un número, su derivada, la derivada de un número viene a ser 0. En este caso, la derivada de x sería 1. En el caso de la derivada de un número multiplicado por x, donde x es la variable, por eso acá pongo f de x. Pues x es la variable, y si x es la variable, n sería pues un número, ¿no? Entonces, si derivo en función a x, la derivada de nx es n nada más. Repito, la derivada de n, que es un número, y x, su derivada es solamente n. Y acá lo he escrito de otra manera, ¿no? Ya le he quitado el f de x ya. Derivada de la forma x a la n, sería el n se pone adelante, ¿sí? Se multiplica adelante. Y se resta 1 al exponente, sería n menos 1. Ya lo resta. Y al final se le multiplica por la derivada de la base. ¿Ya? Esto es conocido como regla de la cadena esto. ¿Qué pasaría si hubiera un número delante? Lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Este n pasa multiplicando acá, sería k por n, ahí está. Se resta 1 al exponente, sería n menos 1. Y nuevamente se deriva la base que es x, solo x, la variable, ¿no? En este caso la base, derivada de x nuevamente. ¿Qué pasa si lo tuviera como fracción? El mismo principio. N pasa multiplicando a esta fracción, sería n por 1 sobre k, y sería el exponente restas 1, siempre se resta 1, por la derivada de la base de esta variable. La derivada de dos funciones, en este caso funciones de función de la variable x, cuando se suman o se restan, su derivada es pues cada uno por separado. Simplemente derivas f de x, derivas g de x y se mantiene la suma o resta. También necesitamos saber derivar el logaritmo natural de x. El logaritmo natural de x es 1 sobre x. Esa es su derivada. 1 sobre x. Pero a veces este x viene a ser una ecuación. A veces ponte que no sea x, sino sea x cuadrado más 3, digamos, ¿no? Ahí cambia la cosa. Ahí tienes que hacer, a ver, lo repito ya. ¿Qué pasa cuando este x de acá no es x? Si no fuera, digamos, x cuadrado más 5. Entonces, ¿cómo se deriva eso? Simplemente el principio es copiar este número del logaritmo abajo y arriba se deriva. Simplemente se deriva. ¿Listo? Porque si usted acá resuelve esto, el logaritmo de x, y su derivada sería x sobre derivada de x es 1. Va a quedar 1 sobre x. Pero no siempre repito ese x, ¿no? En todo caso, así quedaría nuestra formulita. ¿Cuánto derivada de e a la x? De e a la x simplemente es lo mismo, e a la x, la misma cosa. Pero a veces x no es x, es otra cosa. Puede ser una ecuación también, una ecuación de segundo grado, tercer grado, qué sé yo. Y se vuelve a derivar, en todo caso, el exponente de e. El exponente de e se vuelve a derivar. Un caso práctico, para algunos problemas, para ser más rápido. ¿Cuánto es la derivada de raíz cuadrada de x? Simplemente sería 1 sobre 2 raíz de x. Y en el numerador multiplicado por raíz de x. Es un caso especial, ¿no? Es para hacerlo más rápido. O sea, esto como fórmula, mm, se ha, se ha- se ha hecho, digamos, se ha despejado, ¿no? En realidad todo parte de x a la un medio. ¿Cuál es la derivada de x a la un medio? Que es básicamente de raíz de x. Entonces es un caso especial. Su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ya? Y en el numerador se vuelve a derivar x, que es lo que está dentro de la raíz. Cuando es raíz cúbica, casi la misma lógica sería 1 sobre 3 por raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Se multiplica el numerador, la derivada de x, que es lo que está dentro de la raíz. Bien, con esto podemos empezar la práctica, nuestro primer ejercicio. Bien, la parte uno, ¿no? La parte de uno son ya ejercicios derivadas bastante sencillas. A ver, vamos a ver cómo se hace esto. Derivada de 2x menos 5 es facilísimo. Derivada de 2x es simplemente 2. Debes recordar, y te lo pongo acá, derivada de nx a qué es igual. Derivada de nx es igual a n, nada más.
También recuerda que derivada de x solo es 1. En ese caso, derivada de 2x sería solamente 2. Y derivada de menos 5, pues es 0. Pues derivada de cualquier número, puede ser un número, incluso puede ser logaritmo, puede ser una función trigonométrica, es 1 su derivada de un número. Entonces acá lo tienes. Vamos con el número 2, a ver, ¿qué hacemos aquí? Igual, misma lógica, ¿no? Derivada de 2 sería menos 5. Derivada de menos 5x, simplemente es menos 5 usando este criterio, ¿no? Acá, porque es como si tuvieras tú menos 5x. Derivada de menos 5x, menos 5, ya está. Acá, derivada de un número sería 0, está fácil. Por acá, derivada de un número 0. Derivada de x cuadrado. Y en ese caso se usaría la otra formulita, que es x a la n, ¿no? Cuando tú tienes x a la n, ¿qué haces? ¿Cómo se deriva x a la n? La lógica es que el n pasa multiplicando adelante, ¿ya? Adelante de la ecuación. Al exponente se resta 1, a este n vas a restar 1, y ahí termina, ¿no? Bien, siguiendo esa lógica, el 2 adelante, ahí está el 2, restamos 1 al exponente, 2 menos 1, 1. Ya el 1 no lo pongo porque se nota, ¿no? Ahí quedaría. Esta ecuación es en función a t, la variable es t, por eso está puesto como g de t. Entonces, si la variable es t, t actuaría como x, ¿no? Algo así. ¿Cuál deriva de 3t cuadrado? 2 pasa multiplicando, sería 3 por 2, 6. Al exponente se resta 1, 2 menos 1 sería 1 y sería t a la 1. Derivada de más 1 es 0, porque derivada de los números es 0. Acá, derivada de x cuadrado, misma lógica, ¿no? 2 adelante, ahí está, 2x, al exponente se resta 1, 2 menos 1 es 1, y acá está x a la 1. Derivada de menos 3x, es esto de acá, menos 3x. Simplemente es menos 3. Menos 3 su derivada. Derivada de 7, 0. Derivada de un número 0. Acá, derivada de 7, 0. ¿Cómo se hace esta partecita? Se hace con esta ecuación. Solo que tú sabes que no siempre va a ser x a la n. Podría ser otra cosita. Por ejemplo, algo así. Digamos que tienes n, o vamos a ponerle k mejor. K x a la n. ¿Cómo derivas eso? Para derivar esto, simplemente el n pasa multiplicando acá. Sería entonces k por n. Al exponente se sigue restando 1, n menos 1. Y ahí queda. Entonces, aquí se va a proceder de esa forma. Es el mismo principio, ¿no? Que el anterior. El 2 pasa adelante, 2 multiplica menos 3, 2 por menos 3 va a ser menos 6. Y el luego al exponente restas 1, 2 menos 1 es 1. Y ahí está. Acá, derivada de x a la menos 1. En algunos problemas no siempre te van a dar así x a la menos 1. Puede ser que un ejercicio te diga, derive usted 1 sobre x. Y dirás, oye, 1 sobre x, ¿cómo lo hago? No conozco, si sabes. Ya que tú sabes que 1 sobre x puede llevarlo al numerador, x a la menos 1. Lo llevas así. Y ahí recién lo derivas. Entonces es mejor escribirlo de una forma conocida, ¿no? Menos 1 se pone adelante, y ya derivándolo, menos 1 se pone adelante, ahí está. Y se resta 1 al exponente. Acá, menos 1 te va a dar menos 2. Y así quedaría. Vamos a la número 11. Derivada de raíz cuadrada de x. Esto ya lo hemos visto. Derivada de raíz cuadrada. El caso especial o el caso rápido sería 1 sobre 2 raíz de x. Se acabó. Nada más. Ahora, aquí yo lo he puesto x a la 11 cuartos. Pero me parece que de su práctica no estaba así. Estaba de otra manera. Estaba de esta forma. Estaba como raíz cuarta de x a la 11. Tú dirás, oye, esto de acá, no conozco la fórmula de raíz cuarta. No necesitas, no lo necesitas, ya que esta raíz cuarta se puede poner como de forma exponencial. Puedes ponerlo como 11 sobre 4. Entonces el índice pasa acá dividiendo el exponente. Y de ahí ya se puede aplicar derivadas. Ahí sí está súper sencillo. Igual, 11 cuartos se pone adelante. Se resta 1 al exponente. ¿Cuánto es 11 cuartos menos 1? Es 7 cuartos. Y ahí queda. Raíz cúbica de x, derivada de raíz cúbica de x, eso ya lo sabemos. El método práctico simplemente es 1 sobre 3 veces raíz cúbica de x al cuadrado, ¿ya? X al cuadrado. Eso lo puse en la teoría, ¿no? Está por aquí, ahí está. 1 sobre 3 veces raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Por derivada de x, porque esto podría cambiar como te dije, ¿no?
Bien, continuamos. La 14. Derivada de x a la 1 medio. Este 1 medio se pone adelante, ahí está. Se resta 1 al exponente. Entonces, 1 medio adelante y 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Entonces va a quedar así. Ahora acá también pasa multiplicando. Sería 2 tercios por 4. 2 tercios por 4 te va a dar 8 tercios. Se resta 1 al exponente. 2 tercios menos 1 te va a dar menos 1 tercio. Y ahí tienes tu menos 1 tercio. Deriva de 7x es 7 nada más. Deriva de 3 es 0. Así que ya no he puesto nada. En esta partecita, en la 15, mira, te dan radical, raíz quinta de tirazo. Y esto está complicado. No, no está complicado. Lo único que tienes que hacer es ponerlo de esta forma. Vamos paso por paso. Raíz quinta se puede poner de forma exponencial como x a la 1 quinto. Eso está fácil. Raíz quinta x a la 1 quinto. Pero esto se puede llevar al numerador. Si lo llevas arriba al numerador, cambia de signo su exponente. Si es más 1 quinto, acá, que no se nota, va a pasar aquí como x a la menos 1 quinto. Va a cambiar el signo de exponente. Ahora, derívalo. La derivada es sencillo. Simplemente el n pasa multiplicando acá adelante. El exponente, digo, pasa multiplicando adelante. Sería menos 1 quinto. Ahí lo tienes. Y se resta 1 de exponente. Menos 1 quinto menos 1 te da menos 6 quintos. Y ahí está. Vamos al siguiente. Acá, igual, el 4 pasa multiplicando, sería 4 por 8 tercios, lo cual te va a dar 32 tercios. Se resta 1 de exponente, 4 menos 1, 3. Escribimos el otro. Acá pasa multiplicando, 5 tercios por 2 tercios, te va a dar 10 novenos. Acá. Y se resta 1 de exponente. 2 tercios menos 1 te va a dar menos 1 tercio. De igual forma aquí. 5 por menos 2 quintos. Ahí se va a eliminar el 5, porque cuando multiplicas 5 por menos 2 quintos, 5 arriba, 5 abajo, se cancela. Solo te va a quedar menos 2, que es lo que está aquí. Y recuerda restar 1 al exponente. Menos 2 quintos menos 1 te va a dar menos 7 quintos. Y derivada de menos 3 simplemente 0. Siguiente. Derivada de 5 acá es 0. Pero derivada de menos 2x, ¿cuánto es? Derivada de menos 2x simplemente es menos 2. Nada más, ¿no? Ahora, en este ejercicio, que es el número 17, te piden una cosita. Vamos a hacer, mostrarte el ejercicio, ¿ya? Como ve entonces en la número 17 te pide determinar la derivada de f de x, y luego reemplazar 2. Acá tienes, determine f' de 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que vas a derivar primero la función y luego vas a reemplazar al x por 2. Eso hay que hacer. ¿Listo? Deriva y reemplaza. Y es lo que vamos a hacer en este caso. Yo ya lo derivé, como ya lo hemos visto hace un momento, yo lo he derivado. Derivada de 5 era 0, derivada de menos 2x eso sería menos 2. Y ahora hay que reemplazar. A este x hay que reemplazarle por 2, porque tu problema es, el ejercicio te pide, encuentre f' de 2. Entonces a este x lo vas a cambiar por 2. Pero como acá no aparece ni un x, el resultado es el mismo. No cambia. No, no, no importa. No importa qué valor le pongas a x. Siempre va a ser menos 2. Es como una función lineal, ¿no? Sí. Entonces, f' de x es menos 2. Ahora, f' de cualquier valor que le pongas, 8, 9, 10, 11, lo que sea, cualquier número que le pongas, siempre el resultado va a ser lo mismo. Porque acá no aparece x, ¿no? Muy bien, vamos a la 18. Y la 18 sí se puede reemplazar, ¿ah? Primero derivamos, ¿ya? Porque te pide g' de 4. En la forma de derivado, como tú ya sabes, el exponente se pone adelante, se resta 1 el exponente. Entonces, 2 adelante. 2 adelante, acá está tu 2. Se resta 1 al exponente. 2 menos 1, 1. Ya está. 1. Y esta base se sigue copiando. Repito. 2 adelante. Y está. Y entonces a todo esto, a su exponente se resta 1. Entonces sería x más 1 elevado a la 1. Y finalmente termina, la regla de la cadena dice, hay que derivar la base. Todo esto hay que volverlo a derivar. ¿Y cuál es la derivada de x más 1? ¿Cuál es la derivada de x más 1? Pues derivada de x es 1, ¿cierto? 1. Y derivada de 1 es 0. Y 1 más 0, ¿qué te va a dar? Te va a dar 1. Es por eso que acá yo le he puesto 1 nada más. Pero eso se hace mentalmente, ¿no? Siempre al final tienes que derivar la base, ¿ya? Y esta es la base. Deriva de x más 1 que te da 1 nada más. Ahora vamos a reemplazar. Como te pide g' de 4, reemplazas en vez de x, copias 4. De reemplazarlo. Entonces acá sería 4. 4 más 1 es 5. 5 por 2, 10. La respuesta.
Vamos a la 19, igual, ¿no? Hay que derivarlo. Derivada de, esta función está en relación a la variable t, ¿no? Derivada de t cuadrado sería 2t. Derivada de menos 3t sería menos 3. Ahora te pide f' de 3. Entonces acá en vez de t cambias por 3. Acá sería 2 por 3 menos 3. ¿Eso que te va a dar? 2 por 3 es 6, 6 menos 3 te va a dar 3. Acá, igual, la variable en este caso sería u. Vamos a derivar en función a u. 2 adelante sería, derivada de u cuadrado es 2u. Derivada de menos u es menos 1. Y derivada de 3, 0. Te pide g' de 1. Entonces en vez de u cambiamos por 1. Que entonces sería 2 por 1 menos 1. Eso te va a dar 1. Acá, esto pasa multiplicando adelante, vamos a derivarlo. 4, pero menos 2 quintos sería menos 8 quintos. Ahí está. Entonces está 1 al exponente. Menos 2 quintos menos 1 sería menos 7 quintos. Y como te pide f' de 1, en vez de x se cambió por 1. Entonces al cambiarlo acá por 1, tú sabes que 1 elevado a lo que sea, 1 elevado a lo que sea, no importa, va a ser 1. Va a ser 1. Entonces 1 por menos 8 quintos nada más. Hasta ahí la primera parte de la práctica. Está sencillo. Y en la parte 2 tenemos, acá dice el enunciado, usando la regla de producto y del cociente, calcule las derivadas de las siguientes funciones con respecto a la variable respectiva. ¿Cómo se deriva el producto? Esa es una buena pregunta. Y yo lo he puesto por acá, de repente no se nota, lo voy a copiar más abajo. La derivada de producto es simplemente, también es parecido a la derivada de la resta, son similares. La derivada del cociente, como acá lo indica, ¿no? Vamos a explicarlo brevemente, rápido nomás, para poder salir de esa duda, ¿no? A ver, aquí. Empecemos primero con la derivada de el producto. La derivada del producto es bastante sencillo. Cuando usted tiene A por B, y estos son funciones, ¿ah? A actúa como f de x y b actúa pues como g de x, ¿no? Son dos funciones, ambos con la variable x. Ahora, tú dirás, oye, ¿qué pasaría si esto de acá es un número? ¿Qué tal si este es un 5 y este es un x al cubo? Pues ahí no necesitas aplicar la propiedad de producto. O sea, ¿para qué? No es necesario. Entonces, solo se aplica cuando el a es una función, es un polinomio, digamos, ¿no? O sea otra cosa, ¿no? Y el otro sea también otra función. Ahí se aplica eso. Entonces, derivada de A por B simplemente es derivada del primero y se multiplica el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Ahí queda. En el caso de la derivada del cociente, es el mismo razonamiento. ¿Ya? ¿Cómo se deriva? Eh, vas a, vas a derivar, primero vas a derivar el numerador. Derivada del numerador, ahí está, A. Y se multiplica el denominador, que es B. Casi parecido producto, ¿ah? Pero ya no pones, acá pones menos, ¿ya? Ahí se pone menos, aquí. Siempre se va a poner menos. Menos el primero, que es el numerador, se copia normal y se deriva el denominador. O sea, como te das cuenta, se alterna igual, acá se alterna, ¿no? Primero se ha derivado A, luego se ha derivado B, en el producto. Y en el cociente igual, se deriva primero A, luego se deriva B. Solamente que acá es menos, se pone menos en la derivada del cociente. Y al final la base se eleva al cuadrado. ¿Listo? A ver, repetimos. Derivada de A sobre B, derivada de una fracción, sería derivada del numerador, derivada del numerador, y se copia nomás el denominador. Menos, se pone siempre menos. El numerador se copia como está, luego se deriva el denominador, que es B, y al final la base elevada al cuadrado. Muy bien, con estas reglas vamos a desarrollar nuestro ejercicio número 1. Este de acá es un producto, a simple vista. X más 1 y x cubo más 3. Son dos polinomios, ¿no? Que están multiplicándose. Entonces apliquemos la regla. Y repito otra vez la regla para que quede claro. Si tú tienes A por B, ¿cómo lo derivas? Derivada de A por B más A por derivada de B. A ver, siguiendo esa lógica, hay que derivar primero x más 1. Derivada de x más 1, ¿cuánto te da? Eso hay que hacerlo mentalmente, ¿ah? Sí, toca nomás. Derivada de 1 es 0 y derivada de x es 1. 1 más 0, 1. Ahí está, ya lo copié. Luego se copia el segundo multiplicándolo. Copias como está. Ya lo copié como está. Ahora viene su más. Vamos con el más.
El primero se copia como está. Se copia tal y cual como está, que es x más 1. Luego se deriva el segundo. Este segundo hazlo mentalmente y con mucho cuidado. ¿Cuál es la deriva de x cubo más 3? Deriva de x cubo es 3x cuadrado. Deriva de 3 es 0. Entonces 3x cuadrado más 0 es 3x cuadrado. Ahí queda. Y acá yo lo he multiplicado solamente por cuestión de ordenarlo, ¿no? ¿Sí? Lo he multiplicado, lo he ordenado, ¿no? Simplemente he hecho eso. X por 3x al cuadrado te va a dar 3x cubo. 3x cubo más x cubo te va a dar 4x cubo. Luego he multiplicado 1 por 3x cuadrado. Acá está. Luego el más 3 que me sobró lo pongo atrás. Ya eso es un arreglo matemático. Eso es algo que de repente lo vas a necesitar, ¿ah? En un examen, de repente de las alternativas, porque puedes tener alternativas, no te lo va a presentar de esta manera, pues. Te va a pedir derivada de esta ecuación y no va a haber alternativas. Entonces tú tendrás que arreglarlo para que se parezca de esta forma. ¿Ya? O sea, multiplicarlo, ¿no? Vamos a la segunda. Acá también vamos a aplicar la propiedad de producto. La propiedad de producto está acá. Derivada del primero. Derivada de x cubo, como tú ya sabes, de x cubo es 3x cuadrado. Derivada de 6x cuadrado sería 6 por 2, 12, 2x. Y se copia el segundo término. Y ahí lo copio igual como está. Se pone un más, se copia el primer término, como está, y luego se deriva el segundo término. Derivada del segundo término. Derivada de x cuadrado menos 1. Derivada de x cuadrado es 2x y menos 1 es 0. Entonces nos va a quedar 2x nada más. Y ahí queda. Acá igual. Derivada de 7x, que te va a dar, derivada de 7x es 7, derivada de 1 es 0. Entonces, simplemente 7. Ahí está su derivada. El segundo se copia como está. Luego se pone más. Se copia el primero como está y ahora se deriva el segundo. Derivada de 2 menos 3x. Derivada de 2 es 0, derivada de menos 3x es menos 3 y 0 menos 3 es menos 3 nada más. Y ahí está. Aquí. Derivada del primero, derivada de x cuadrado más 7x, es... Derivada de x cuadrado es 2x, derivada de 7x es 7. Ahí lo tenemos. El segundo se copia nomás. Ahí te lo copié multiplicándolo, ¿no? Luego se pone más. Y se copia el primero, como está. Se copia el primero, como está. Y se deriva el segundo. Derivada del segundo término. Derivada de x cuadrado es 2x, derivada de 3x es 3 y derivada de 1 es 0. Así que solo queda 2x más 3. Vamos con la 5. Aplicando la propiedad de producto también, derivada de x cuadrado menos 5x más 3. Derivada de x cuadrado sería 2, derivada de menos 5x es menos 5, derivada de 1 es 0. Y ahí es como queda. El segundo sigue copiándose. Como está, ¿no? Más. Ahora el primero se copia como está. El primero se copia como está. Y se deriva el segundo. Derivada de 2x más 3 es simplemente 2. Acá igual, en esta parte vas a tener cuidado. Y te voy a poner la fórmula para que te acuerdes. Cuando usted tiene derivada de x a la n, ¿cómo se derivaba? ¿Mm? Su derivada sería, si es x a la n, se deriva como n adelante, al exponente se resta 1, n menos 1, y al final se vuelve a derivar la base, esta base de acá, ¿ya? No te olvides eso, ¿eh? Esto es como la regla de la cadena. Entonces aquí operamos. Aplicando la regla de producto, se deriva primero se deriva ¿cómo se llama? El primer término. Derivada de x cuadrado más 1 sería 2x. El segundo se copia. Se copia como está. Listo. Se pone un más. Ahora se copia el primer término tal y cual como está. Tal y cual como está. Lo que se va a derivar es el segundo término. Y ahí tenemos que tener cuidado. Derivar el segundo término. Mira, checa cómo queda. Según nuestra teoría, el 2 se pone adelante. Ya, el 2 yo lo puse. Se resta 1 al exponente. Ya lo resté. Por eso es x más 1 elevado a la 1. Al exponente ya le resté 1. Y finalmente, ¿qué se copia? Se copia esto. Derivada de la base. ¿Y cuánto es la derivada de esta base? Porque hay que derivarlo nuevamente, ¿no? Regla de la cadena. ¿Cuánto es derivada de x más 1? Derivada de x más 1 sería simplemente 1. Ya no te olvides esta parte de derivarlo, ¿ah? Es aplicando regla de la cadena. 2 adelante, al exponente se resta 1 y al final se vuelve a derivar la base. Y derivada de x más 1 es 1 nada más.
Y es así como queda. Interesante, ¿no? Ejercicio. Número 7. Lo que vamos a hacer es derivar, aplicando la regla de producto acá, derivamos el primer término, deriva de 3x más 7 sería simplemente 3. Y el segundo término se copia como está, ya lo copié. Luego se copia el más, el primer término se copia como está, que es 3x más 7. Y hay que tener cuidado en derivar el segundo término. Ya recuerda que el primero se copia y se deriva el segundo término. Derivada de x menos 1 elevado al cuadrado. 2 se pone adelante, ¿sí? 2 se pone adelante y resta 1 al exponente. 2 menos 1 es 1. Y te queda 2 por x menos 1 elevado a la 1. Y al final se termina siempre derivando la base. Derivando la base, derivando x menos 1. Derivada de x es 1, derivada de menos 1 es 0. 1 menos 0 te va a dar 1. Y ahí queda el 1. Ahora aquí, esta es la propiedad de producto. Y eso no te lo dije, pero se puede hacer. O sea, tú puedes desarrollar esta multiplicación, puedes multiplicar todo, 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 todo. Y eso pudo haber hecho en el ejercicio 7, en el ejercicio 6, en el ejercicio 5, en varios ejercicios se pudo haber hecho. O sea, es decir, yo pude haber desarrollado esta multiplicación, multiplico todo, 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 todo y derivo. Ese es inclusive es mucho más fácil, es un camino mucho más sencillo. De repente haz eso en tu examen, ¿ya? Eh, por ejemplo, vamos a hacer la uno, ¿ya? Haciendo esa forma. Yo lo hice por el camino del producto, pero se puede hacer así. ¿Qué pasa si multiplicamos todo? Este con este, con este y con este. X por X al cubo va a ser X a la cuarta. Luego sería X por 3, 3X. Luego 1 por X al cubo, X al cubo. 1 por 3, 3. Ahora vas a derivar esto. Y ahí te digo la parte fácil, ¿no? Deriva X a la cuarta, va a ser 4X cubo. Deriva de 3X es 3. Deriva de deriva de X cubo es 3X cuadrado. Y finalmente derivada de 3 es 0. Y eso no se pone, ¿no? Y ahí está, y tú te das cuenta, es mucho más fácil hacerlo así. Es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué tal si al principio yo había multiplicado todo, 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 y derivaba, ¿no? Derivaba un polinomio donde había puras sumas. Estaba más fácil eso. Continuemos. Lo que hago en la 8 es lo siguiente. Hacer eso, ¿no? Para que sea un poco más cortito, mucho más fácil, multiplico todo. T cuadrado por T va a ser T cubo. T cuadrado por 1 sobre T, acá lo hacemos, a ver, T cuadrado por 1 sobre T, se simplifica, T abajo, T arriba, te queda T nada más. Entonces, T cuadrado por menos 1 sobre T, te da menos T. Ahora esto, 1 por T, sigue siendo T, y 1 por 1 menos T, es 1 menos T. Acá simplifica, se van a ir, se van a ir, se cancela. Este 1 menos T lo voy a arreglar con otro problema. Lo va a llevar este t al numerador. Es más fácil derivarlo cuando esté en el numerador. Entonces, este t pasa al exponente, al numerador como t a la menos 1. Y este t se traslada al numerador como t a la menos 1. Y ahora derivamos. Deriva de t cubo es 3t cuadrado. 3 adelante, resto de un exponente, 3t cuadrado. Derivada de esto, aquí, cuidado. El menos 1 se multiplica adelante. Menos uno por menos sería más 1. Más 1. Se resta 1 al exponente. Se resta 1 al exponente. Menos uno menos 2. Y ahí queda. Vamos con el número 9. En el 9, ¿qué vas a hacer? A ver. Eh, es conveniente llevarlo al numerador. Mira, esto de acá, llevarlo al numerador para poder derivarlo con las propiedades ya conocidas, ¿no? Entonces, si lo llevas al numerador, si tienes exponente 1, pasaría con exponente menos 1. Ahora apliquemos la teoría de derivar. No, no voy a aplicar la de producto, nada. Simplemente estoy aplicando las fórmulas iniciales, que era la de K por X a la N. ¿Y esto cómo se derivaba? Pues se derivaba así, ¿no? El exponente N pasa multiplicando acá, y acá por N, y al exponente se resta 1. Y se vuelve a derivar siempre, 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 siempre. Se vuelve a derivar la base. En este caso, la variable que es X, que es la base también. A ver, vamos a hacer esto, ¿ah? Aquí. Lo lleva al numerador, era 1, ahora pasa con menos 1. Ahora derivamos. Este menos 1 pasa adelante, se multiplica. 3 por menos 1.
sería menos 3. Luego se resta 1 al exponente. Entonces se copia todo igualito, ¿ah? Se copia todo igualito. Entonces vas a copiar todo esto, restando menos 1 al exponente. Y ahí está, menos 2. Que ahí no acaba, no acaba. No olvides que aplicando regla de la cadena hay que volver a multiplicar por la derivada de la base, que es x. En este caso hay que volver a derivar lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis. ¿Y cuál es la derivada de 2x más 7? Derivada de 2x es 2, derivada de 7 es 0. Entonces solo tengo que dar 2 nada más. Y ahí quedaría, ¿no? Y ya el siguiente arreglo no es necesario, pero se puede hacer, ¿no? Multiplicar 3 por 2 menos 6, lo dejo. Y este como es negativo, lo llevo abajo. Un arreglo matemático, ¿no? Siguiente, la número 10. Aquí vamos a aplicar la derivada de la división. Y para ello vamos a recordar cómo se derivaba la división. Te lo pongo. Cuando tú tienes A sobre B, ambos son, ojo, ojito, ojito, ambos son funciones. O sea, que el A es una función en relación a X y el B otra función en relación a X. Podía cambiar por otra variable, pues el T, U, lo que sea, pero ambos son funciones. No vas a aplicar la división si este fuera un número, ¿ah? Si este fuera, por ejemplo, el numerador fuera 3 y el denominador fuera x cuadrado más 7, entonces no, pues x cuadrado más 3, no, pues no vas a aplicar la del cociente. Mejor hacerlo así. Entonces solo se aplica la de la división cuando ambos son funciones, ¿ya? Funciones. En este caso pueden ser ambos polinomios. ¿Ya? ¿Cómo se deriva? Sencillo. Simplemente usted lo que va a hacer es primero derivar el numerador. Derivada de A multiplicado por el denominador. Menos numerador multiplicado por la derivada del denominador. Y luego, al final termina con el denominador elevado al cuadrado. Y ahí usted tiene la formulita. Lo aplicamos por aquí, en la número 10. Derivada del numerador. Derivada de U sería 1 y se le multiplica el denominador. Ya lo multipliqué. 1 por U más 1. Ahí queda. Ahora viene la segunda parte del menos. Se compone un menos. Se copia el numerador como está. Ya lo copié. Ahí está. Y ahora se deriva el denominador. Derivada de U más 1. Derivada de U más 1 es 1 nada más. La derivada de 1 es 0. Derivada de U es 1. 1 más 0 es 1. ¿Y cómo termina esto? Con el denominador elevado al cuadrado. Entonces, este denominador, que es U más 1, lo ponemos al exponente 2. Y ahí acaba. Ahora, ejercicio número 11. Acá hay algo curioso. Sí, en la 11. Acá está puesto como f de x. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que x es la variable. Que este es variable. Entonces, si yo derivo en función a esa variable, lo voy a derivar en función a x. Voy a derivarlo en función a x. Pero fíjese que en el otro lado, que es lo que tengo que desarrollar, no está x, no aparece x por ningún lado. Entonces, otra letra. Lo que significa que esto básicamente es un número. U sobre U más 1 es un número. ¿Y cuál es la derivada de un número? Pues la derivada de un número es cero. Ya, cuidado con este tipo de problemas, ¿ah? Cuidado con este tipo de ejercicios. Si la función es f de x, este lado tiene que estar en función x para aplicar mi regla de producto, regla de cociente, etc. Pero acá como no aparece x en este lado, significa que es como una especie de, como esto, como si fuera eh, derivar f de x igual a 8, algo así. Y esto es una función constante. Derivada de eso, ¿cuánto viene a ser? Simplemente 0. Derivada las constantes es 0. Muy bien, vamos a la siguiente. Acá vamos a aplicar la regla de división. Bien, la regla de división no te olvides, ¿ah? Ahí está. Derivada del numerador. Derivada de t cuadrado menos 7t sería esto. Derivada de t cuadrado es 2t, derivada de menos 7t es menos 7. Se multiplica el denominador. Y ahí está. Ya lo multipliqué. Luego se pone un menos. El numerador se copia como está. Se lo copié. Luego se le deriva el denominador. Derivando el denominador, deriva de t menos 5 es solamente 1, porque deriva de t es 1 y deriva de menos 5 es 0. Solo queda 1 nada más.
Termina con el denominador elevado al cuadrado. Ahí lo tenemos. En el ejercicio número 13 no voy a aplicar la regla del cociente, no, porque se puede llevar al numerador. Tú lo llevas al numerador y aplicas las fórmulas que antes ya vimos. Entonces lo que hago, ¿no? Llevarlo mejor al numerador, que está más fácil. Ahora derivamos esto. El menos 2 va adelante, menos 2 va adelante, y ahí está lo puse menos 2. Se resta 1 el exponente, menos 2 menos 1 sería menos 3. Y no te olvides que se deriva siempre al final la base. Derivada del lo que está entre paréntesis. Derivada de t más 1, derivada de t más 1 sería 1, porque derivada de t es 1, derivada de 1 es 0, 1 más 0 sería 1. Y ahí termina con 1, por eso lo puse de color blanco. El otro igual, ¿no? Si acá está en el denominador, tiene exponente 1, lo llevas al numerador. Al numerador lo cambia de signo, ¿no? De x cuadrado más 1 al numerador sería x cuadrado más 1 elevado a la menos 1. Vamos a derivar esto. Menos 1 se pone adelante, ahí está tu menos 1. Menos 1 se pone adelante, ahí está tu menos 1. Se resta 1 al exponente y se copia, significa que se copia todo esto, simplemente elevado a la menos 2. Ahí está, elevado a la menos 2. Y se termina derivando, siempre terminando derivando la base. O dicho, lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto deriva el dentro de paréntesis? Deriva x cuadrado más 1, simplemente es 2x, nada más. 15. Aquí tenemos que aplicar la regla de división. Deriva del numerador, deriva de 5t, sería solo 5. Se le multiplica el denominador, ahí está. Se pone menos. Ahora se copia el numerador, como está, que es 5t, y se deriva ahora el denominador. Deriva de 2 menos 3t es simplemente menos 3. ¿Por qué? Porque deriva de 2 es 0, deriva de menos 3t es menos 3. 0 menos 3 es menos 3 nada más. Y abajo se le copia el denominador elevado al cuadrado. Regla del cociente. Siguiente, la 16. Aquí también vas a aplicar la regla del cociente. Derivada de x más 1 simplemente es 1. O sea, derivada del numerador de x más 1 es 1. Se le multiplica el denominador. Ahí lo tenemos. Luego se pone menos. Se copia el numerador como está, copio x más 1, y se deriva el denominador. Derivada de x más 3 es 1. Termina con el denominador elevado al cuadrado, como x más 3 elevado al cuadrado, aplicando la regla del cociente en derivadas. El otro de igual forma, derivada del numerador de 3 menos x es menos 3. ¿Por qué? Porque derivada de 3 es 0, derivada de menos x es menos 1. 0 menos 1 sería menos 1. El denominador se le multiplica, aquí tenemos, y luego se pone menos. Ahora el numerador se copia como está, ahí está. Y lo que se va a derivar es el denominador. Derivada de x cuadrado menos 3. Derivada de x cuadrado es 2x, derivada de menos 3 es 0, entonces te va a quedar simplemente 2x, nada más. Y termina esta derivada con el denominador elevado al cuadrado. ¿Qué estamos aplicando acá? Estamos aplicando la regla de la división. O sea, básicamente, te lo repito otra vez, estoy aplicando esta cosita. Aquí lo pongo. Si tengo a sobre b, su derivada sería así. Derivada de a, del numerador, por denominador, menos a por derivada de b sobre b elevado al cuadrado. Esa es la que estamos aplicando, ¿correcto? Sigamos. Aquí, derivada de 3 menos x sería menos 1 nada más. Se le multiplica el denominador. Aquí está. Se copia el menos. Se copia el numerador. Y se deriva el denominador. Derivada de x cuadrado menos 3 es simplemente 2x. Termina con el denominador elevado al cuadrado. Aquí también apliquemos la regla del cociente. Derivadas. Derivada del numerador. Derivada de u cuadrado menos 1 más 1, ¿qué te va a dar? Derivada de u cuadrado es 2u, derivada de menos u es 1. Y derivada de 1 es 0. Entonces queda como 2u menos 1. Y se le multiplica el denominador. Se pone menos. Ahora el numerador se copia como está, yo lo copié, y se deriva el denominador. Si derivas el denominador, ¿qué te va a salir? A ver, derivada de u cuadrado es 2u. Derivada de u es 1. Te va a quedar 2u más 1. Nada más. Porque este 1 de acá, su derivada es 0. Y se termina con el denominador elevado al cuadrado. Ahora vamos a la
19. En este caso 19, no solamente hay que derivarlo. Una vez que derives, hay que reemplazar el x por 3. ¿Ya? Porque te pide f' de 3. Entonces, empezamos con derivarlo. Pero acá, al igual que el problema anterior, checa algo aquí. Esta función tiene como variable t. T es la variable, ¿correcto? Pero en el otro lado no aparece t. Y al no aparecer t, ¿qué sucede? Que esto se comporta como un número. ¿Y cuánto es la derivada de un número? Pues la derivada de un número es 0. Entonces la derivada de esta ecuación en función a t simplemente es 0. Para que no sea 0, este x no debió ser x, debió ser t más 2 y t menos 1. Tal vez se han equivocado de tipear, posiblemente. Y si no se han equivocado de tipear y está como está, entonces derivada de eso sería 0. Ya, porque repito, si acá es la función está en función a t, acá este lado también tiene que estar en función a t, para aplicar mi regla del cociente. Ya, pues 0. Ahora te pide f' de 3. Hay que reemplazar acá un 3. Entonces, si tú pones 3 acá, no importa, el resultado siempre va a ser 0. No importa qué valor pongas aquí, siempre va a ser 0. Es como una función constante, ¿no? Entonces, no derivada, ¿no? f' de 3 simplemente es 0. En el siguiente sí está bien, porque mira, esta función está en relación a la variable u, y el resultado también está en función a la variable u. Así que está excelente. Aplicamos la regla del cociente. Derivada del numerador, derivada de u es 1, se le multiplica el denominador. Luego se pone menos. Se copia el numerador y ahora se deriva el denominador. Derivada de u más 1, simplemente queda 1. Y luego la base se eleva al cuadrado. La base se eleva al cuadrado. U más 1 al cuadrado. Ahí queda. Pero recuerda que la pregunta es g' de 1. Entonces hay que reemplazar a u por u. Al u hay que reemplazarlo por 1. Entonces, ¿cuánto es g' de 1? Cámbialo acá. Acá ponle 1, 1, 1 y 1. ¿Qué te va a dar? En el primero te queda 1 más 1, 2. Aquí te queda 2. Menos 1 por 1. Menos 1 nomás, pues. Menos 1. Y en la base, 1 más 1, 2. 2 elevado al cuadrado, pues 4, ¿no? Entonces está quedando 2 menos 1 sobre 4, que eso es un cuarto. Siguiente. Esta es la parte 3. Vamos a leer con calma, a ver qué hay que hacer acá, ¿verdad? Bien, en la parte 3 de derivadas, como les mencioné, hay que leer esto, ¿no? Se calcula la derivada de las siguientes funciones con respecto a la variable independiente, respectivamente, ¿no? Aplicando la regla de la cadena. ¿Qué es eso de la regla de la cadena? Te lo repito, es así, mira. Este caso ya lo hemos visto varias veces. ¿Cómo se deriva? Simplemente el n pasa adelante multiplicando. X es la variable. Primero la variable, X es la variable. Entonces se va a derivar en función a X. Se va a derivar en función a X. N se copia adelante, ya lo copié ya. Y solo está uno el exponente, n menos 1. Y ahí queda. Aparentemente hasta aquí termina la derivada. No, no termina ahí. No termina ahí. Nunca termina ahí. Hay que derivar la variable X. En nuestro caso, la base. Es porque ese X puede ser cualquier cosa. En vez de ese X podría, digamos, en vez de este X podría haber un paréntesis donde sea 3x a la 8 más 7, digamos, ¿no? Más 7, más 6, lo que sea. Entonces hay que derivar otra vez. Al final, hay que derivar la base. La base. En nuestro caso, X, ¿no? Hay que volver a derivar. Apliquemos ahora el número 1. Mira, pues. No te vas a perder, estos ya son preguntas interesantes, porque la regla de producto, regla de cociente y lo que hicimos es demasiado sencillo. Acá empieza lo bueno. Este 7 pasa adelante. 7 viene adelante y ahí está, copia tu 7. Luego se resta 1 al exponente. 7 menos 1 sería 6. Pero tú tienes que copiar, escucha bien, tienes que copiar todo esto menos 1. Y ahí está, se copió, mira. 3x más 5 elevado a la 6. Repito, 7 adelante, ahí está el 7, se resta 1 al exponente. Si no te das 1 al exponente, copia lo que estás observando. Lo que estás observando es copiar 3x más 5 elevado ahora a la 6. Pero ahí no acaba,
Porque la fórmula dice derivar otra vez, en este caso, lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué está dentro del paréntesis? Que es la base. Deriva de la base, derivada de 3x más 5 es simplemente 3, nada más. ¿Por qué? Porque deriva de 3x es 3, deriva de 5 es 0, y 3 menos 0 sería 3. En el siguiente, hagamos lo mismo. 3 medios se pone adelante, ahí está, yo le puse ya. Se resta 1 el exponente. ¿Cuánto es 3 medios menos 1? Un medio. Se copia tal y cual como está. ¿Qué cosa se copia? 2x cuadrado más 1 elevado a un medio. Ajá, ¿ahí termina? No. Se vuelve a derivar lo que está dentro del paréntesis. Tienes que derivar lo que está dentro del paréntesis. Y derivando 2x cuadrado más 1 simplemente es 4x. Ahí termina. En este caso, mejor llevarlo al numerador para poderlo derivarlo fácilmente. ¿Ya? Lo llevamos al numerador. Entonces, si acá tú tienes más 4 de exponente, va a subir con menos 4. Y aquí lo he puesto, ¿no? X cuadrado más 1 elevado a menos 4. Derivamos. El menos 4 se pone adelante. Aquí está. Luego se resta 1 del exponente. Y va a ser menos 5. Lo cual te va a quedar como x cuadrado más 1 menos 5. Ahí no termina, porque hay que derivar lo que está dentro del paréntesis, que en nuestro caso es la base. Se deriva la base o lo que está dentro del paréntesis. Derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Y ahí tiene usted. En el otro, igual, la 7. Un cuarto se pone adelante. Ya está. Se resta 1 del exponente. Un cuarto menos 1 sería menos 3 cuartos. Y se tiene que copiar x a la cuarta más 16 elevado a la menos 3 cuartos. ¿Termina ahí? No, no termina ahí. Aplicando regla de la cadena, se vuelve a derivar la base. O dicho de otra manera, lo que está dentro del paréntesis. Derivamos la base. Derivada de x a la cuarta más 16 simplemente es 4x cubo. ¿Por qué? Porque derivada de 16 es 0 y derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Vamos con la número 9. En la número 9 se va a aplicar la regla de la cadena. Regla de la cadena. La regla de la cadena es más o menos así. A ver, te lo repito. Como tú tienes a por b, va a derivar primero a, y se multiplica por b, más a por derivada de b. Se alterna, ¿no? Derivarlo. Primero se deriva el primer término, luego se deriva el segundo término. Hagamos la nueva regla de la cadena. Derivemos el primer término. Cuidado, hazlo con cuidado eso, ¿eh? Mucho cuidado. Esto se resuelve así. 3 adelante, se copia 3 adelante porque el exponente se pasa adelante. Se resta 1 al exponente, 3 menos 1 sería 2, lo cual te va a quedar x más 1 elevado al cuadrado. Pero ahí no termina. Tienes que derivar lo que está en el paréntesis. ¿Y cuánto es la derivada de x más 1? La derivada de x más 1 sería 1. Yo no lo he puesto, pero acá debería haber un por 1, acá, después de paréntesis. No lo he puesto. Ahora es por b, el b es esto, se copia nomás el b, copias el b. Luego viene un más, copio el más. El primer término se copia tal y cual como está, se copia como está, ahí está. Ahora toca derivar a b, que es el segundo término. Derivas el segundo término, derivas todo esto. Pero cuidado con eso, derívalo con cuidado, ¿ah? Derivando eso, el 4 se pone adelante. Se resta 1 de exponente. 4 menos 1 sería 3, lo cual te va a quedar 2x más 1 elevado a 3. Y se termina derivando lo que está dentro del paréntesis o la base. Lo que está dentro del paréntesis es 2x más 1. Derivada de 2x más 1 sería 2 nada más. Hasta ahí, ¿no? Ese ejercicio de la regla de producto aplicando también a la cadena está muy bueno. Número, nos quedamos. Acá yo le he copiado los ejercicios en orden de la práctica, ¿no? Y en la práctica está, pues, un poquito desordenado hasta la práctica, pues le copié eso. Si te fijas en la parte 3 está así, ¿no? Yo copié las columnas, las 3 columnas estoy copiando, ¿ya? Está desordenadito. Pero normal, sigamos nomás. Vamos ahora a la siguiente parte. O sea, está acá, por acá el 1, 3, 5, 7, 9, y por acá está el 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? No hay problema, igual lo estamos haciendo todo. ¿Cómo se deriva la función raíz? Recuerda, la función raíz. Te lo pongo. La función raíz es así, raíz cuadrada. Cuando tiene raíz cuadrada, derivada de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz de x. Pero siempre
se le va a multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la raíz. A eso nosotros lo conoceremos como regla de la cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque al final siempre se vuelve a derivar la variable. Siempre se vuelve a derivar la variable. Del centro de la raíz se vuelve a derivar. Porque no siempre es x, ¿no? A veces es otra cosa. Aplicando esa teoría, vamos acá. Derivada de esto. ¿Cómo es eso? Sencillísimo, ¿no? Empezamos con poner 1 sobre 2 veces raíz. Ya está, se le he copiado. Oye, ¿en el numerador qué va a ir? En el numerador, fíjate bien, en el numerador va a ir derivada de lo que está dentro de la raíz. Entonces, habríamos empezado con eso, ¿no? Derivada de lo que está dentro de la raíz. ¿Cuánto es? Lo que está dentro de la raíz sería 5 menos 2t. ¿Cuánto deriva de 5 menos 2t? Deriva de 5, 0, deriva de menos 2t es menos 2. Entonces copia menos 2. Ahí está, derivada de lo que está dentro de la raíz. Y abajo simplemente se pone 2 veces raíz. Y ahí está 2 veces la misma raíz. Se acabó. En la 4, está sencillo. 6 se pone adelante, ¿sí? 6 pones adelante, acá está, se resta 1 al exponente. 6 menos 1 sería 5. Entonces vas a copiar v al cubo más 7 elevado a la 5. Termina ahí, no acaba ahí. No acaba ahí. Volvemos a derivar lo que está en el paréntesis. ¿Y cuánto es la derivada de v cubo más 7? Es 3v cuadrado, ¿no? Porque deriva de 7 es 0. Muy bien. Para poder resolver el ejercicio 6, es mejor llevar esto al numerador. Si lo llevo al numerador va a ser mucho más fácil derivar. Entonces lo llevo ese 3 arriba con menos 3, ¿no? Cambio de signo. ¿Y su derivada cuál es? Menos 3 se copia adelante, ¿sí? Menos 3 adelante, acá está menos 3. Se resta 1 al exponente, menos 3 menos 1 va a ser menos 4, ahí lo tenemos. Y queda así, ¿no? X cuadrado más X más 1 elevado a menos 4. Finalmente, se va a derivar, se va a derivar la base, que en nuestro caso es lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto es la derivada de lo que está dentro del paréntesis? Pues derivada de la base. Derivada de x cuadrado más x más 1 es 2x más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque derivada de x cuadrado es 2x, derivada de x es 1 y derivada de 1 es 0. Por eso queda 2x más 1. En el número 8 vamos a aplicar la regla del producto, porque se está multiplicando. ¿Ya? Está multiplicando su producto. Muy bien, derivamos primero el primer término. Derivada de u cuadrado más 1 elevado a 3. Aquí está. El 3 adelante, ya lo copié. Se resta 1 al exponente. 3 menos 1 va a ser 2. Hasta acá está. U cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y se termina, ojo, ahí no acaba, ahí no acaba. Hay que volver a derivar, pero la base o el paréntesis. Se deriva u cuadrado más 1. Derivada de u cuadrado más 1 simplemente sería 2u. En la regla del producto recuerda que se deriva el primer término. Yo ya lo hice hasta aquí, ya lo derivé. Y luego se le multiplica el segundo. Entonces todo acá se multiplica. Ya está. Luego viene un más. Se copia el primer término. Yo lo copié, acá está. Y ahora se deriva el segundo término. Y derivada del segundo término, ¿cuál es? Derivada de 2u más 1. Simplemente es 2. Regla del producto. Te lo voy a volver a escribir, ¿ya? Cuando tengo a por b, sería derivada de a, ¿sí? Derivada de a por b más a por derivada de b. Ahí vamos. En el número 10 igual. Se deriva primero el primer término. 6 adelante, se resta 1 al exponente, 6 menos 1 es 5, acá está. Y se vuelve a derivar la base. La base en este caso es 2y cuadrado más 3. Derivada de 2y cuadrado más 3 es 4y. Derivada de 2y cuadrado más 3 es 4y. Ahora se le multiplica el segundo término. Entonces tengo que multiplicar esto por acá. Yo lo multipliqué. Viene un más. Se copia el primer término como está. Ya lo copié. Y se termina con derivando el segundo término. Entonces falta derivar esto. Y eso se multiplica al final. Derivada de 5y más 2 simplemente es 5. Y ahí queda. Número 11. Bien, esto es sencillísimo. Solamente tienes que aplicar las teorías que ya hemos visto anteriormente con antelación. ¿Qué pasa aquí? Ves el menos 5, ¿cierto? Ese menos 5 se va a poner adelante.
se va a poner adelante. O sea, este menos 5 pasa acá adelante. Ya está. Se resta 1 al exponente. 5 menos 1 va a ser 4. Ahí está. T al cuadrado más 1 sobre t cuadrado es lo mismo que t a la menos 2, ¿no? Elevado a la 4. Hasta ahí, todo bien. Pero siempre falta una cosa. No solamente pasar el 5, no solamente restarle 1 al exponente, falta una cosa. La regla de la cadena dice que hay que derivar la base, en este caso, lo que está dentro del paréntesis. Y aquí está, esa es la derivada. Y yo pasé un poco más fácil porque yo digo, el 1t cuadrado está un poquito incómodo, mejor ponerlo así como t a la menos 2, ¿no? Y derivo de acá, esto voy a derivar. O sea, básicamente lo que está dentro del paréntesis. Bien, ¿cuál es la derivada de t cuadrado? La derivada de t cuadrado es 2t. ¿Cuál es la derivada de t a la menos 2? Derivada de t a la menos 2. Menos 2 se pone adelante, se resta 1 al exponente. Menos 2 menos 1 va a ser menos 3. Y así es como queda. 2t menos 2. 2t menos 2 por t a la menos 3. Así queda su derivada. El número 2, misma lógica. Solo que en este caso, ponte, este está bueno, ¿ah? Esta 2 está bueno. Esto está como para poner en un examen. Sí, porque ahí se van a confundir. Está a la vista que se confunde. Porque acá, aparte de derivar de la forma que ya conocemos, de derivar x a la n, pues ya sabemos cómo se deriva eso, aparece una fracción en la base. Y la fracción se deriva con la regla de cociente. ¿Listo? Empezamos, a ver. Primero, el 7 se pone adelante. Ya. Se resta uno al exponente. 7 menos 1 es 6. Hasta acá se copia todo esto, elevado a 6. Ya está. Finalmente se termina con ¿qué? Con derivar la base, lo que está entre paréntesis, derivar de lo que está entre paréntesis. Y eso es una fracción. Aplicando la regla del cociente, ya sabemos cómo se deriva lo que está dentro del paréntesis. Derivar el cociente sería así. Derivar del numerador, derivar de 3x más 2, es 3. Se le multiplica al denominador. Ahí está. Se copia el menos. Ahora se copia el numerador, como está, y se deriva el denominador. Derivada de x menos 1 es 1. Y abajo se copia simplemente el denominador elevado al cuadrado. Ya. Entonces, hasta aquí se ha hecho el juego de poner 7 adelante, restar 1 al exponente, y es esto. Pero como la regla de la cadena dice que hay que derivar la base, aquí va a aparecer la regla del cociente. Y hay que derivarlo con la regla del cociente. Siguiente, misma lógica. 3 adelante, ahí está, se resta 1 al exponente, 3 menos 1 es 2. Hasta acá está eso. Hasta ahí. Ahora falta derivar lo que está dentro del paréntesis. Derivar dentro del paréntesis la regla del cociente. Bien, como la regla del cociente deriva del numerador, deriva de un cuadrado más 1 es 2u, y se multiplica el denominador, que es u más 1. Se copia menos. El numerador ahora se copia como está, y ahora toca derivar el denominador, derivar el denominador. Deriva de 1 más 1 es 1 nada más. Y termina con el denominador elevado al cuadrado. La 14. Este de 14 es simplemente regla de cociente, nada más. Solo eso, es directo esto más bien. Deriva del numerador. Deriva del numerador sería así. 2 adelante, se resta 1 al exponente, 2 menos 1 es 1, y se vuelve a derivar la base. ¿Cuál es la base? La base es x cuadrado más 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 1? 2x. Hasta ahí queda. En la regla del cociente era así. Derivada de a por b, a por derivada de b sobre b elevado al cuadrado. Nosotros ya hemos derivado el numerador. Derivar el numerador te ha dado todo esto. Ahora toca multiplicar el denominador. Multiplica el denominador. Acá está. Toca menos. Se copia el numerador como está. El numerador tal y cual como está. Yo lo copié. Ahora toca derivar. Ahora deriva el denominador. Deriva de x más 1. Deriva de x más 1 es 1. Finalmente termina con el denominador elevado al cuadrado. X más 1 al cuadrado. Ahí acaba. Muy bien. Hasta aquí hemos hecho la parte 3. Falta la parte 4. Bueno, esta es la parte 4, ¿no? Vamos a derivar. Rápidamente, ¿ah? No te olvides esto de acá.
¿Cuál es la derivada de e a la x? Derivada de la x es lo mismo, se copia lo mismo, exactamente lo mismo. Se copia e a la x. Pero se termina multiplicando, aplicando la regla de cadena, se vuelve a derivar la variable. En este caso la variable es el exponente. Se deriva el exponente. Nada más. Derivada de e a la x es lo mismo, e a la x, y se termina aplicando la regla de cadena, o sea, se deriva el exponente, que en este caso es la variable. Derivada de x. Sí, acaba. ¿Cuál es deriva del algoritmo de x? Deriva del algoritmo de x es 1 sobre x. 1 sobre x. Pero si x no es x, es otra cosa, es un polinomio, entonces sería así. Se copia tal y cual como está abajo el denominador, pero en el numerador se deriva. ¿Listo? Y ahora sí, empezamos. ¿Cuál deriva de 7 a la x? Lo mismo. 7 es una constante numérica. Esa constante se copia nomás, eso no pasa nada, se va a copiar. Y que la constante numérica se sigue copiando. ¿Cuál deriva de e a la x? Deriva de la x es lo mismo. Ahí queda. ¿Cómo se deriva esto? Usa esta teoría, no olvides. Según esta teoría, se copia tal y cual como está. Derivada de e a la 3x es lo mismo. Ahí está, ya lo copié. ¿Y dónde apareció el 3 de adelante? El 3 de adelante es aplicando regla de la cadena. Se vuelve a derivar el exponente. Y si tú derivas el exponente, deriva de 3x es 3. Deriva de 3x es 3. Yo lo he puesto adelante, ¿no? Yo le he puesto la fórmula atrás, pero ponerlo adelante, ponerlo atrás es lo mismo. Está multiplicando al final. Acá igual. Derivada de x al cuadrado sería x al cuadrado. Lo mismo nomás, se copia lo mismo. Pero no te olvides que termina derivando el exponente. Derivando el exponente, derivada de x cuadrado sería 2x. Derivando de x cuadrado sería 2x. Muy bien. La siguiente. Acá. Derivada de e elevado a raíz cuadrada de x, se copia lo mismo. Lo mismo. Lo mismo nada más. Pero recuerda derivar el exponente. Se deriva el exponente y deriva de raíz cuadrada de x. Deriva de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz de x. Ahí queda. Aquí se aplica, en la 9 se aplica la regla del producto. ¿Por qué el producto? Porque acá tienes un x y tienes el x. Son dos, digamos, dos funciones, ¿no? Multiplicando. Y entonces la regla del producto lo voy a copiar por acá, a ver si te acuerdas. Ya debes saberte de memoria. Derivada de a por b, que es igual. Es derivada de a. Derivada de a por b más a por derivada de b. Y eso vas a usar. Entonces acá vamos. Aplicando la regla del producto. Derivada de x es 1 y se le multiplica el segundo término. Más se copia el primer término y se le deriva el segundo término. Deriva del segundo término, deriva de Lx es Lx. Y ahí queda. En el otro también vamos a aplicar la regla del producto. Vamos a aplicar también la regla del producto. Muy bien. La regla del producto es esto, ¿no? Deriva del primer término, deriva de x cuadrado es 2x. Se le multiplica el segundo término. Ya lo multiplico ahí. Se copia más. Ahora se copia el primer término, ahí está, y se deriva el segundo término. Derivada de e a la menos x, cuidado ahí. Derivada de e a la menos x. Derivada de e a la menos x, derivada de e a la menos x, es lo mismo, e a la menos x. Solamente que se copia el exponente. Ya tengo que corregiría un ratito, que me he olvidado del signo menos. Se copia igualito. Se copia igualito. E a la menos x. Ahí está. Copias tal y cual como está, e a la menos x. Pero recuerda derivar el exponente. ¿Cuál es la derivada del exponente? ¿Cuál es la derivada de menos x? Derivada de menos x sería menos 1. Y por eso he puesto el menos adelante. ¿Ya? Por eso he puesto el menos adelante. ¿Ya? Vamos a la 3. En la 3 se vas a aplicar la regla del cociente. La regla del cociente es así. Derivada del numerador, derivada de x más 1 es 1. Y se le multiplica el denominador. Se copia menos. El numerador se copia como está. Y se deriva el denominador. Derivada de e a la x es lo mismo, exactamente lo mismo.
terminamos con del denominador elevado al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Vamos por este lado, por esta columna. La 2. Derivada de e a la 7. ¿Qué es e? Es un número. Es la base del logaritmo. Como es la base del logaritmo, al ser un número, número, 7 número, ¿cuál es la derivada de un número? Derivada de un número es 0. Ahí queda. Acá sería bueno este e a la x llevarlo al numerador, antes de derivarlo, ¿no? Antes de derivarlo. Entonces, e a la x lo llevo al numerador, estaría como e a la menos x. Y eso está fácil de derivar. Derivada de e a la menos x es lo mismo, e a la menos x. Pero, recuerda derivar exponente. ¿Y cuál es la derivada del exponente? Derivada de menos x es menos 1. Y ahí termina. Acá, igual. Derivada de e elevado a x cubo más 1, la misma cosa. Ahí está lo mismo. Pero no olvides derivar el exponente. Derivada de x cubo más 1, derivada de x cubo más 1 es 3x cuadrado. Bien, la 8, creo que la 8, ¿verdad? Derivada de e a la menos x. ¿Qué haces ahí? Derivada de e a menos x. Aunque aquí he hecho un pequeño arreglo yo. Este 1 menos x lo he escrito como x a la menos 1. Es lo mismo, bueno, 1 sobre x, x a la menos 1. Derivada de e elevado a x menos 1 es la misma cosa. Ya, pero hay que derivar el exponente. Entonces, falta derivar el exponente. Derivada de x a la menos 1 sería menos 1 adelante, se resta 1 al exponente, sería por eso menos 2. Menos 1 por x a la menos 2. Así queda. Aquí vamos a aplicar la regla del a' por b más a por b', ¿no? Hay que derivarlos. Derivada del primer término, derivada de x es 1. Se le multiplica el segundo término. Ahí está. Se copia más. El primer término se copia como está y se deriva el segundo. Se deriva el segundo, cuidado esa partecita, revísalo bien. Si derivamos el segundo término, sería así. Derivada de e a la menos x cuadrado es lo mismo. E a la menos x cuadrado. Pero recuerda derivar el exponente. ¿Cuál es el exponente? El exponente es menos x cuadrado. Y obviamente derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Ahí va a quedar. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, acá vas a aplicar la regla del cociente. En la regla del cociente es fácil, ¿no? Era más o menos, la fórmula era así. Derivada de a por b menos a por derivada de b sobre b cuadrado. ¿Listo? Donde este es a y el otro es b. Ya pues, aplicamos eso. Derivada del numerador sería lo mismo, derivada de e a la x es lo mismo, y se le multiplica el denominador. Ahí tenemos, copias menos. Luego, el numerador se copia como está, y a la x, y se deriva el denominador, derivada de x es 1. Terminas con la base elevada al cuadrado. Ahí lo tienes. En el otro también puedo aplicar la regla del cociente. Sí, pero es más fácil. Como son bases iguales, base E, juntarlo nomás en uno. Como son bases iguales, juntarlo en uno solo. Entonces esto pasa al numerador, con exponente cambiado. O sea, acá va a pasar como e elevado a la menos x cuadrado. Bases iguales multiplicándose, exponentes se suman. O bases iguales dividiéndose, exponentes se restan. Queda así entonces. E elevado a x cubo menos x cuadrado. Repito, bases iguales dividiéndose, exponentes se restan. Por eso se resta x cubo menos x cuadrado. Ahora, hay que derivar esto. Derivada de e elevado a x cubo menos x cuadrado es lo mismo. Por eso se copia como está aquí. Igualito, tal y cual como está. Pero no olvides que se termina derivando el exponente. Derivar el exponente sería esto. Derivada de x cubo menos x cuadrado. Derivada de x cubo es 3x cuadrado. Y derivada de x cuadrado es 2x. Y así va a quedar. 15. Vamos ahí. Bueno, igual acá, bases iguales dividiendo sus cuentas se restan. Lo que acá tengo es x a la menos 1, tal vez no se nota, es x a la menos 1, ahí está. Entonces, como son bases iguales, pues se resta, ¿no? Este menos x ya lo pasé a restar. ¿No? Acá tenía más x y acá pasó con menos x. Derivamos esto. Derivada de e elevado a lo que sea es lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Falta derivar el exponente. ¿Cuál es la deriva del exponente? Acá está.
Derivada de x a la menos 1 es menos x a la menos 2. Y derivada de menos x es menos 1. Ahí queda. Aquí vas a aplicar la regla del cociente. Derivada del numerador, en este caso derivada de e a la x, es lo mismo. Se le multiplica por el denominador, ahí está. Se pone menos. Ahora se copia el numerador como está y se le multiplica por la derivada del denominador. Derivada de x más 2 es simplemente 1. Y termina con el denominador elevado al cuadrado. Acá, derivada del logaritmo de 2. Esto es un número. Logaritmo de 2 es un, creo, no sé, creo que es 0,3 por ahí. Bueno, ya lo revisas con calculadora científica, ¿no? Pero el logaritmo de 2 es un número. Entonces, derivada de un número, ¿qué es? Derivada de un número es c. Nada más. En el otro, oye, acá, cuidado, no vas a aplicar la regla de división, ¿ah? Uno puede decir, oye, regla de división, nada que ver, no es regla de división. Es que este 7 es un número. Como es un número, se puede escribir de otra forma. Puedes escribirlo así más o menos. Y igual a 1/7 por logaritmo de x. Ya, pues, esto es una constante numérica. Cuando usted quiera derivarlo, simplemente se sigue copiando en un séptimo, no pasa nada. Lo que sí hay que derivar es logaritmo de x. ¿Y cuánto es logaritmo de x? Pues logaritmo de x tiene como derivada, logaritmo de x tiene como derivada 1/x. Ahí queda. Eso sería todo. Cuidado, ¿ah? No vas a aplicar la regla del cociente. No hay necesidad. ¿Cuándo se aplica la regla del cociente? Cuando ambos son funciones. Cuando este es como f de x y este es g de x. Ahí se aplica la regla del cociente. Pero si este es un número, pues el número se copia nomás. Un séptimo, ¿no? Aquí, derivada del logaritmo natural. ¿Cuál era? Yo te expliqué hace un momento. A ver, acuérdate. Derivada del logaritmo natural de x. ¿Cómo se deriva? La fórmula dice derivada de x, derivada de la variable, sobre la variable abajo. Pero si el ejercicio fuera solamente así, exactamente el logaritmo natural de x, la respuesta es 1/x. Porque tú sabes que derivada de x es simplemente 1. Bueno, pero no siempre es x, pues, no siempre esto va a ser x. Porque si yo tengo el logaritmo, derivada del logaritmo de x es 1/x, eso sí se sabe, sí se sabe. Pero no siempre va a ser x. Como este caso 23. En la 23, este es el número. Y su número no es x, su número es x² más 5. Entonces, apliquemos esta teoría. En el denominador se copia como está. Copia como está. Igualito como está x² más 5. Y en el numerador, ¿qué se copia? Su derivada. ¿Cuánto deriva x² más 5? Deriva x² más 5 es 2x. Repito otra vez. En el numerador, ¿qué se hace? En el numerador se deriva. Derivada de x² más 5 es 2x. Y en el denominador se copia como está. Que es x² más 5. Muy bien. Siguiente. En el número 16 se va a aplicar la regla del cociente, la regla del cociente. Derivada del numerador. Derivada de 1 más a la x es a la x. ¿Por qué? Porque derivada de 1 es 0 y derivada de la x es lo mismo. Se le multiplica el denominador. Ahí está. Se copia menos. Se copia el numerador como está. Y ahora se deriva el denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? Derivada de 1 menos e a la x. Derivada de 1 es 0. Derivada de menos e a la x es lo mismo. Exactamente lo mismo. Menos e a la x. Y se termina con el denominador elevado al cuadrado. En la 18 también se aplica la regla del cociente. Derivada del numerador. E a la x, derivada de la x es la misma cosa, no cambia nada. Se le multiplica el denominador. Se pone menos. Ahora el numerador se copia como está y se deriva el denominador. Derivada de e a la x más 1 es e a la x, nada más. Porque derivada de 1 es 0 y derivada de la x es la misma cosa. Termina con el denominador elevado al cuadrado. E a la x más 1 al cuadrado. Acá, esto está fácil, ¿no? Derivada del logaritmo de 3, derivada de 3 por logaritmo de x. Como 3 es una constante numérica, se sigue copiando, nada más. Copias, no pasa nada, no se deriva. No vas a aplicar la regla del producto, ¿no? ¿Para qué vas a hacer la regla del producto? Copia nomás la constante. Derivada del logaritmo de x, en cambio el logaritmo de x, su derivada es 1/x. Y ahí acaba. Acá usamos la misma teoría, esta que te expliqué. Esta misma. Segunda teoría,
La variable se deriva en el numerador y en el denominador se copia como está. Entonces, derivada de 3x más 7. Derivada de 3x más 7 sería 3 nada más. Y en el denominador se copia como está, 3x más 7. Aquí puedes aplicar la regla del producto, pero no vas a aplicar la regla del producto. ¿Por qué? Porque es igualito que la 20. ¿Cómo que la 20? Sí, igual. 3 es un número y 3 es una constante, un número, y acá tienes el logaritmo de x. Y este es igualito. Este logaritmo de 3 es un número, es como una constante. Entonces se va a copiar nomás, pues. Se copia, no pasa nada. Igual que acá se copia el 3, se copia nomás. Luego se deriva el logaritmo de x. ¿Y cuánto es derivar el logaritmo de x? 1 sobre x. Y ahí queda. 25. Para poder derivar esto es mejor llevarlo al numerador. Si usted lo lleva al numerador, va a estar mucho más fácil. Entonces, si lo lleva al numerador, simplemente pone un paréntesis y eleva a la menos 1. Sí, lo eleva a la potencia menos 1. Y ahí aplicamos la fórmula de derivada. Menos 1 se pasa, se pone adelante. Menos 1 se pone adelante. Ahí está menos 1. Y se resta 1 al exponente. Ya sería menos 2. Ya sería menos 2. Y finalmente, ¿qué se hace? Aplicando regla de la cadena, se deriva lo que está dentro del paréntesis. Se deriva la base. Te escribo la fórmula acá, para que te acuerdes. Si yo tengo derivada de x a la n, ¿cómo se opera esto? N adelante, se resta el exponente, y se termina con se le termina multiplicando la derivada de la base, que en este caso es derivada de esta base o derivada de esta variable, que sería x. Y es lo que he hecho acá. Menos 1 adelante, ahí está menos 1 adelante, se resta 1 al exponente, menos 2, hasta ahí está todo bien. Y se tiene que terminar derivando la variable, en este caso la base. Derivando logaritmo de x es 1 sobre x. Y ahí acaba. Número 27, igual. 5 se pone adelante, ahí está el 5, se resta 1 al exponente, 5 menos 1 sería 4. Y hasta ahí, hasta acá está la derivada. Pero, ¿termina ahí? No termina ahí. Recuerda que se deriva la base. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta base? Derivada del logaritmo de x, es 1 sobre x. Y ahí queda. En el número 29 vas a aplicar la regla del producto, la del producto, sí, la de la multiplicación. Porque es multiplicación, pero son como que f de x y g de x multiplicándose. Uno es está en función a e, la base del logaritmo, y esto está en función al logaritmo, nada más. Entonces solamente aplicas la regla del producto. La regla del producto. Esa es la que vas a aplicar en ese ejercicio. Bueno, tenemos la 29. Como dije, la propiedad de producto aquí, tú ya sabes la propiedad de producto, ¿no? Simplemente es derivar el primero por el segundo más el primero por derivar el segundo. Entonces vamos acá, derivada de e a la x es lo mismo, derivada de e a la x es lo mismo, se copia el segundo por logaritmo de x, se copia más, luego se copia el primer término tal y cual como está, y se deriva el segundo término. Deriva el segundo término, deriva del logaritmo de x es 1 sobre x. Ahí lo tienes. Siguiente, la 31. Derivada del logaritmo natural. Derivada del logaritmo, acá está. Simplemente es derivada de la variable en el numerador y en el denominador se copia tal y cual como está. Entonces, derivada de x cuadrado más 5 sería 2x. Derivada de x cuadrado más 5 es 2x. Y en el denominador se copia como está. Muy bien. En este caso, sería bueno esto llevarlo al numerador. ¿Cómo lo llevas al numerador? Fácil. Este es raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada se puede poner con potencia elevado a la 1 medio. Sí, sería el logaritmo de x paréntesis a la 1 medio. Pues si lo llevas al numerador va a ser elevado a la menos 1 medio. ¿Y cómo se deriva esto? Fácil. Simplemente 1 medio se copia adelante. Aquí ya lo copié. Se resta 1 al exponente. 1 medio menos 1 sería menos 3 medios. Ahí lo tienes. Hasta ahí está eso. Pero falta aplicar la regla de la cadena, que es derivar la base. En este caso, lo que está entre paréntesis. Derivar el logaritmo de x es 1 sobre x. Y ahí queda. Aquí aplico la regla de la regla de producto, del producto derivada del primero, derivada de x es 1, se le multiplica el segundo, ahí está, se le multiplica el logaritmo de x cuadrado, se copia más, ahora el primero se sigue copiando, ahí está, y
se deriva el segundo, se deriva el segundo. Derivada del segundo, ahí hay que hacerlo con cuidado. Derivada del logaritmo, recuerda es así, ¿no? Derivada de x en el numerador y en el denominador se copia igualito. Entonces, derivada del logaritmo de x cuadrado sería así. Derivada de x cuadrado, 2x, eso en el numerador. Y en el denominador se copia tal cual como está, que es x cuadrado. Ahí quedaría. Y no, solo es eso, ¿no? Luego viene un poco de matemáticas. ¿Qué es un poco de matemáticas? Simplificar. Hay x arriba y abajo también hay x. O sea, arriba hay x cuadrado y abajo hay x cuadrado. Se cancela, solo quedaría 2. Por propiedad de logaritmos, que usted ya sabe, este 2 pasa al otro lado multiplicando. El exponente puede despejarse y pasar multiplicando. O sea, ya 2 veces el logaritmo de x. Y es un poco de álgebra, ¿no? Que es el tema que hemos hecho en mecánica de la audición. 26. Acá, logaritmo, derivada de logaritmo natural. Derivada del logaritmo natural, recuerda que es así, se deriva la variable en el numerador y en el denominador se copia como está. Derivada de 1 más e a la x. Derivada de 1 es 0, derivada de la x es lo mismo. En el denominador se copia tal y cual como está, 1 más x, ya está. Derivada de raíz cuadrada, uy, uy, eso también debes acordarte. Derivada de raíz cuadrada, ¿cómo era? Era así, ¿no? Derivada de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz de x. Pero generalmente si x no es x, se le multiplica por derivada de x, que es lo que está dentro de la raíz. Dicho de otra manera, lo que está dentro de la raíz se deriva en el numerador. Y abajo se pone 2 raíz de x. Y eso aplicamos acá, derivamos eso, en la 28, ¿no? Derivada de raíz cuadrada del logaritmo de x. ¿Qué hacemos en el numerador? En el numerador hay que derivar x. En este caso hay que derivar lo que está dentro de la raíz, dentro de la raíz. Derivada de lo que está dentro de la raíz. Derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. ¿Qué se pone abajo? Abajo se pone 2 raíz de x. Ah, ya, entonces copia 2 raíz del logaritmo de x. Ahí está. En la 30, propiedad de producto nada más. Derivada del primer término, 1, se le multiplica al segundo, ahí está, más. El primero se copia como está, que es el x. El primero se copia como está, que es x. Y el segundo se deriva. Derivada del logaritmo de x más 1. Ya pues, como ya sabes la teoría de derivar el logaritmo, ¿cómo lo vas a hacer? Simplemente lo que se hace es derivar en el numerador. Derivada de x más 1, derivada de x más 1 es 1. Y en el denominador se copia lo mismo, x más 1. Que ahí queda. Esto, para hacerlo un poco más fácil, lo llevo al numerador. Le pongo un paréntesis, le pongo un 1 y se va al numerador. Si se va al numerador, simplemente cambia de signo. Sería a la menos 1. Bueno, derivemos esto. Menos 1 se pone adelante, ahí está tu menos 1. Se resta 1 al exponente, sería menos 2, que lo tenemos. Hasta aquí es la derivada de todo eso, ¿no? Que ya sabemos. Pero, aplicando regla de cadena, repito, se deriva la base. Tu falta derivar esta base. Aquí. Derivada de 1 es 0, derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y ahí queda. Aquí vamos a aplicar la regla del producto. Derivada del primero, 2x, se le multiplica al segundo, el logaritmo de x, se pone un más. Ahora se copia el primero como está y se deriva el segundo. Derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Ahí queda. La 36 es la regla del producto también. Derivada del primero, sería derivada de x es 1, se le multiplica al segundo. Más. El primero se copia como está, que es x, y derivada del segundo. Derivada del segundo. Derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, derivada de menos 1 es 0. Así que solo es 1 sobre x, nada más. Vamos con la siguiente parte. Acá hay un par de ejercicios buenos, ¿ah? Justo en esta, que voy a resaltar. Es este ejercicio de acá, la 39. Esa es la buena. No digo buena, es un poquito diferente a los demás. Un poquito diferente. 37. ¿Qué tenemos acá? La 37 aplicas la regla del producto. La regla del producto que es la multiplicación. Mira, x cuadrado, ¿sí? Por un lado tienes x cuadrado y por otro lado tienes logaritmo. Entonces hay que derivarlo por la regla del producto. Derivada de x cuadrado sería 2x, se le multiplica el segundo. Ahí está. Luego se copia el primero como está, x cuadrado, y se deriva el segundo término. Aquí. ¿Y cuánto es la derivada del segundo término?
Pues la derivada del segundo término, como es derivada del logaritmo natural, simplemente es así. En el numerador se deriva derivada de x cuadrado más 1, derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Y en el denominador se copia tal y cual como está, que es x cuadrado más 1. Esa es la forma de derivar el logaritmo natural. En la 39 debo saber una cosilla. ¿Cómo se deriva 3 elevado a x cuadrado? Y aquí está la teoría. Cuando la base es un número, ya no EA, no, porque ya sabemos cómo se deriva el x. Deriva de e a la x es e a la x, es la misma cosa, es lo mismo. Por, obviamente, deriva del exponente. Pero, ¿qué pasa cuando la base es un número? Cualquier número, ¿no? Entonces, la forma de derivarlo es así. Se copia todo como está a la x y se le multiplica por logaritmo natural de esta variable, de esta base. ¿Ya? Así es como se hace. Entonces vamos con la 39, pero para hacerlo un poquito más sencillo, yo he hecho. Ah, espérate. He ido por un camino más corto. No he usado esta fórmula. No, 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 no lo usé. Pero podemos usarlo, ¿ah? Usemos la fórmula, a ver cómo sería. No, 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 sin fórmula, sin fórmula. Hagamos la propiedad del logaritmo. ¿Te acuerdas que, olvídate lo que te expliqué ya. ¿Te acuerdas que te había indicado en tema de mecánica de audición que este exponente que está aquí se puede despejar? Sí, este exponente x cuadrado se puede despejar. Eso pasa multiplicando aquí. Ese exponente pasa multiplicando justo aquí. Sí, el exponente se puede despejar. Puede pasar multiplicando al otro lado del logaritmo. Por lo tanto, quedaría así, ¿no? X cuadrado por logaritmo de 3. Son propiedades de logaritmos. Hay varias propiedades de logaritmos. Esa es una de las tantas. Todos los exponentes del número, porque el número es 3, el número es 3, todos los exponentes pueden despejarse. Pasa al otro lado, multiplicando. Y ahí queda. Ahora sí, esto está mucho más fácil de derivar. ¿Cómo se deriva esto? Como el logaritmo de 3 es un número, es como una constante. Como es una constante, es así, se copia nomás, no se hace nada. La copia es tal y cual como está. El logaritmo de 3 es un número multiplicando x cuadrado. Y así, ¿esto qué cosa es? Se parece mucho a esto. Derivada de k a, es parecido como se llama a k por x a la n. Es algo parecido. Derivar esto. Y esto ya sabes cómo se deriva, ¿no? Sería k por n, x elevado a n menos 1 por derivada de x. Sí, eso parece. Ya, así se parece. Repito, esta actúa como un número, como una constante, como una constante. Entonces copia nomás. Lo que hay que derivar entonces es x cuadrado. ¿Deriva de x cuadrado qué es? Deriva de x cuadrado es 2x. Nada más. Derivamos solo x cuadrado. Deriva de x cuadrado es 2x. Y logaritmo de 3, que es constante, sigue multiplicándose. 41. Esta es la regla del cociente. Derivada del numerador sería derivada del numerador. El numerador es como es logaritmo de x, derivada del numerador sería 1 sobre x. Multiplicado por el denominador, que es x. Menos el numerador, el numerador se copia como está. Ahora se deriva el denominador. Logaritmo de x sería 1. Y abajo se copia el denominador elevado al cuadrado. En el otro, también la regla del cociente. Derivada del numerador. Derivada del logaritmo de x más 1. Recuerda que el logaritmo de x, el logaritmo natural se deriva así, ¿no? Una fracción. En el numerador se deriva x más 1. Deriva de x más 1 es 1. Y en el denominador se copia lo mismo, x más 1. Multiplicado por el denominador, aplicando la regla del cociente. Menos. Se copia el numerador como está. Ahí está. Y se deriva el denominador. Derivada de x más 1. Deriva de x más 1 es 1. Como es 1 ya no le puse ya. Solo sale 1 y yo ya no le he puesto. Pero si quieres, lo ponemos. Por... Y el denominador se copia elevado al cuadrado. Ahí está. El otro. En el ejercicio número 45 te voy a aplicar propiedades de logaritmos. Lo que vas a hacer es agarrar este x de acá, que es el exponente del logaritmo,
Sí, 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 sí. Y lo vas a pasar al otro lado. Vas a despejarlo. Mira, pásalo a este lado. Despéjalo. Aplicando eso, mira, lo he despejado. El X lo paso a este lado. Y va a quedar así. X logaritmo de E. Y el otro X está abajo. Se simplifica. X se van a ir. Como X se van a ir, ¿qué te queda? Logaritmo de E. ¿Qué es eso? Es un número. Logaritmo de E es un número porque E es como más o menos como pi. Tiene un valor numérico. Si pi es 3.14, E tiene otro valor. Eso lo puedes encontrar en una calculadora científica. Busca a qué es equivalente la base de logaritmo, ¿no? Está en decimales. Entonces, esto es un número. ¿Y cuál es la derivada de un número? Pues cero. Es la 47. También voy a despejar el exponente. Esto lo hago porque quiero hacerlo así, ¿no? Se me hace más fácil. Agarro el exponente x y lo paso multiplicando acá. Para que sea más sencillo, pues, tener un poco de álgebra, ¿no? X multiplica x cuadrado, x multiplica x cuadrado, y te quedas con el logaritmo de e. Y sería x cubo por el logaritmo de e. Ahora, derivar esto está sencillísimo. Esto es como una constante, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se va a derivar solo x cubo nada más. Entonces se copia como está. El logaritmo de e, copiamos como está. Y derivada de x cubo sería 3x cuadrado. Es lo mismo que hiciera esto. Mira, hagamos un cambio. Imagínate que el logaritmo de e lo cambio por el número 5. Así, por 5 lo cambio. ¿Cómo se deriva 5x cubo? Dirás, ¿y eso cómo se hace? Fácil, ya sé, pues, ¿no? Se multiplica 5 por 3, 15. 3 pasa multiplicando 5, 15. Se resta 1 al exponente, 3 menos 1, 2. Ahí queda. ¿Sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo que estamos teniendo acá, solo que no es 5, sino es logaritmo de e. El logaritmo de e es un número. Entonces, es casi como si hubiera hecho ese paso. Como si hubiera hecho ese paso. Logaritmo de e se copia, porque es la constante numérica, y simplemente se deriva x cubo. Deriva x cubo es 3x cuadrado. Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. 38. Aquí vamos a aplicar la regla del cociente. Derivada del numerador, derivada del logaritmo de x, es 1 sobre x. Se multiplica el denominador. Y al x se pone menos. El numerador se copia como está. Ahora toca derivar el denominador. Derivada de e a la x es la misma cosa. La misma cosa. Y abajo se pone la base elevada al cuadrado. Digo, abajo se pone el denominador elevado al cuadrado. Denominador al cuadrado sería e a la 2x. En la 40 se aplica la regla del producto. Derivada del primer término, derivada de la x es lo mismo. Se le multiplica el segundo término. Ahí está. Se pone más. El primer término se copia como está, que sea la x, y luego se deriva el segundo término. Luego se deriva el segundo término. ¿Y cuál es la derivada de logaritmo natural de x cuadrado más 1? Bueno, tú ya sabes, ¿no? ¿Cómo se deriva eso? Te lo copio otra vez. Derivada del logaritmo natural sería así. Derivada de x, que es la variable, sobre x abajo. O sea, quiere decir que derivas en el numerador y en el denominador copias igualito. Por lo tanto, la derivada de, la derivada de x cuadrado más 1, derivada de x cuadrado más 1 es 2x. En el denominador se copia solamente x cuadrado más 1. Ahí bueno. En el denominador, en el ejercicio 42, regla del cociente. Derivada del numerador, derivada de 1 más logaritmo de x. Derivada de 1 es 0, derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Se le multiplica el denominador, aplicando la regla del cociente. Menos. Se copia el numerador como está, se lo copié, y se deriva el denominador. Derivada del denominador. Derivada de 1 es 0, derivada de logaritmo de x es 1 sobre x, pero hay un menos. Entonces, derivada de menos logaritmo de x es menos 1 sobre x. ¿Ya? Porque el menos se sigue copiando y logaritmo de x es 1 sobre x. Y aplicando la regla del cociente, el denominador se eleva al cuadrado. En el número 44 también aplico la regla del cociente. Derivada del numerador, derivada de x más 2 es 1. Yo no he puesto nada, pero en realidad debería haber un 1 ahí, ¿no? Voy a poner 1, porque es derivada del numerador. Derivada de x más 2 es 1. Se le multiplica el denominador. Yo lo multipliqué. Se pone menos por la regla del cociente, por la derivada de la regla del cociente.
Se copia el numerador como está, ahora se deriva el denominador. Derivada de logaritmo natural de x más 2. Ya pues, aquí está esa teoría, ¿no? Simplemente es derivada de x más 2 es 1, sobre el numerador, y el denominador se copia como está. Y abajo se eleva al cuadrado, el denominador eleva al cuadrado, aplicando la regla del cociente para derivadas. Aquí vamos a ver una cosa bien bonita, la que les he explicado hace un instante. Como es logaritmo, yo puedo hacer que el número se despeje. Puedo hacer que este número, el exponente, de hecho, el exponente se despeje. El exponente puedo pasarlo aquí multiplicando, para despejar. Y va a ser x logaritmo de e. ¿Qué logaritmo de e? Es un número. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Derivada de x por un número. Derivada de un número por x, ¿qué viene a ser? ¿Te acuerdas? Simplemente era n. Entonces, sería el logaritmo de e nada más. Logaritmo de x es 1 y derivada de x es 1. Y logaritmo de e, que era la constante, se sigue copiando. Porque es como fuera n por x, ¿no? N por x. Derivada de x por n es n nada más. 48. Regla del cociente, ¿o no? No es regla del cociente, es hecho algo más fácil. Ya, álgebra. El exponente, como hay logaritmos, el exponente se va a despejar. Este exponente lo paso acá, multiplicando el logaritmo. Sí, lo despejo. Simplemente lo voy a despejar. Si lo paso al otro lado, sería así. X por logaritmo natural de 3. Y el numerador sigue siendo x cuadrado. Ahora simplifico. Un x abajo, un x arriba, te va a quedar un x arriba. ¿Qué es logaritmo de 3? Es un número, es una constante. Simplemente una constante. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es básicamente igual que el ejercicio pasado. Derivada de nx, derivada de nx es n. Y es así, ¿no? Este es como un número. Si lo ponemos sería más o menos así. 1 sobre el logaritmo de 3 y acá el x. ¿Cómo sería esta cosita? Pues se sigue copiando el número de la constante. Derivada de x es 1. Y ahí queda. Ahí queda. Entonces, eso sería nuestro ejercicio en la número 48. Ya no vas a aplicar la regla del cociente, ¿ah? No, porque logaritmo de 3 es un número. Entonces, como una constante numérica, no. Bien, y así terminamos la práctica de derivadas.